Ya estás en vivo. Ok. Ahora déjame. Ahorita que aparezca, Ujú. para compartirlo con la iglesia. Termino de conectar. Ya estoy aquí. Ya estoy en vivo. 1, 2, 3. Sí. Bienvenidos, mis amados. Buenas noches. Bueno, me dice mi esposita que me espere tantito. Bueno, me espero, pero vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Bienvenidos, amados hermanos, en esta hora. Una vez más, el privilegio que el Señor me da de compartir este estudio de discipulado, en donde vamos a ver aspectos de la oración. Es un tanto de oración y es un tanto devocional, como usted lo quiera ver. Pero este es el lunes que nos toca compartir el tiempo de oración. Tenemos que aprender. Usted sabe que estamos aprendiendo a orar. Estamos aprendiendo cómo debemos de orar, cómo debemos de actuar a la hora de la oración. No sé si usted ha estado presente conmigo. Todos mis hermanos, bienvenidos. Todo aquel que quiera hacer un comentario, una aportación, no sé, una pregunta que usted quiera hacer conmigo, sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una oración para comenzar este tiempo y amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia que tienes con nosotros, Señor. Y te pedimos en esta hora que este tiempo que tenemos, este privilegio que me das, Señor, el de compartir tu palabra, de tiempo de oración, queremos aprender una vez más, Señor, cómo debemos de romper, cómo debemos de clamar, cómo debemos de interceder, Señor, porque este es un tiempo en donde las huestes espirituales se mueven, Señor, y tú nos has prometido que las puertas del Hades no prevalecerán ante tu iglesia, Señor, y que nosotros poseeremos, seríamos poseedores de las puertas de nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, Señor, pongo este tiempo en tus manos, que sea tu palabra, que seas tú hablando, Señor. Quita toda palabra, toda sabiduría humana, toda filosofía humana, Señor, y que solamente sea palabra que venga del trono de tu gracia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Ya lo compartió usted? ¿Al grupo ya lo compartiste? Y a los demás, ¿ya? Bueno, bienvenidos, amados hermanos, todos los que están conectados conmigo, sean bienvenidos. Y mire, hoy usted vio el afiche que decía rompiendo, mire aquí, de hecho, aquí tengo yo, rompiendo con espíritus cíclicos. Mire qué interesante o qué importante es entender que hay espíritus cíclicos que pueden activarse o que pueden venir a nuestra vida en cualquier momento, en cualquier situación. Y si nosotros no estamos apercibidos de esas huestes que pueden aparecer, hermano, nos pueden acabar, nos pueden hacer tropezar, inclusive nos pueden hacer blasfemar. Y es muy interesante e importante entender que la Biblia nos deja ver que hay maldiciones que caen sobre nosotros, maldiciones generacionales, por causa de nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros parientes ancestrales que cometieron actos que ofendieron la santidad de Dios. Y fíjese que estaba leyendo un estudio acerca de esto de rompiendo maldiciones y yo no quiero juzgar a nadie, ¿verdad? Pero decía este varón que no existen estos espíritus generacionales, que no es verdad, que nosotros no podemos heredar el pecado de nuestros padres, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los padres comen las uvas amargas y los hijos tienen la dentera, ¿no? Hablando acerca de que cada quien moriría por causa de su pecado, pero vamos a tomar en cuenta estas cosas. La Biblia nos deja ver que realmente hay espíritus cíclicos, se le puede llamar así. No nos lo dice con estas palabras, ¿verdad? No nos dice que hay espíritus cíclicos, no lo vamos a ver de esa forma. Pero la Biblia nos deja ver que hay espíritus que pueden estar actuando en nuestras vidas, amados hermanos, a través de maldiciones generacionales. Entonces vamos a comenzar con este pasaje que es bien conocido para todos nosotros, que se llama
que es está en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Usted sabe que en este capítulo la Biblia nos deja ver cómo Dios le da al pueblo de Israel la ley o las leyes que conocemos, ¿eh? O los mandamientos. Entonces, uno de esos mandamientos, Dios le dice a Israel que no tendrá dioses ajenos delante de él. Pero me llama la atención que Éxodo 5 dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si usted quiere compartir algo, quiere comentar algo, bienvenida a sus comentarios. Le voy a pedir a mi esposita que me diga cuando haya un comentario para que lo podamos pasar al aire. Amén. Entonces vemos en este pasaje, amado hermano, cómo el Señor nos advierte de que la maldad de los padres, la iniquidad de los padres puede recaer hasta la tercera y cuarta generación. Mire, qué interesante es ver que hay espíritus cíclicos que traen maldición a las generaciones posteriores. Pero también, hermano, la Biblia nos deja ver cómo podemos también romper esas áreas. No la puse aquí, hasta ahorita me vino a la mente, pero usted sabe que Abraham, ¿se acuerda? Abraham, cuando venía de la batalla, cuando venía de liberar a su sobrino, básicamente venía él de orar, porque dice que él cayó. Hay una versión que dice cayó sobre las vigilias de la noche a liberar a su hijo. Entonces nos está hablando de un tiempo de oración. Este es un discipulado de oración. Entonces nosotros debemos de aprender cómo vamos a orar para romper con estos espíritus cíclicos o contrarrestarlos en nuestra vida, porque siempre nos van a estar, perdón que utilice esta palabra, siempre nos van a estar fastidiando. Y si nosotros no podemos contrarrestarlos, no podemos nosotros actuar de la manera correcta, entonces esos espíritus, hermano, nos pueden hacer caer. Y puede caer, y puede seguir la generación en maldición, hermano, a pesar de que nosotros seamos cristianos, a pesar de que seamos nacidos de nuevo, a pesar de que vayamos a una congregación, no importa que usted predique, que cante alabanzas, que dance, que sirva, mire, eso es aparte. Nosotros debemos de aprender que hay maldiciones que recaen sobre nosotros y son espíritus que nos pueden hacer despertar esas maldiciones si no actuamos de la manera correcta. No sé si me dice amén. Entonces vamos a ver lo que son los espíritus cíclicos. ¿Mandé? Aunque la Biblia no los menciona de esa forma, en el pasaje que acabamos de ver, vemos que hay consecuencias de nuestros malos actos, hay consecuencias sobre nuestra familia, y mire, puede haber una consecuencia directa o puede haber una consecuencia ancestral. Yo veo en la Biblia como un hombre llamado Coré, ¿se acuerda? Un hombre llamado Coré se rebeló en contra de la autoridad llamada Moisés. ¿Y sabe qué es lo que llama la atención? Que este hombre Coré era de la tribu de Judá. Hermano, estamos hablando de la alabanza, un hombre que ministraba alabanza. Usted sabe que Judá es alabanza, un hombre que ministraba alabanza. Entonces ese hombre, porque creía que era ministrador de alabanza, porque tenía un cargo importante en la congregación, creía que él podía estar al frente de la congregación igual que Moisés o hasta mejor, porque inclusive dice la Biblia que no solamente era un hombre que quiso rebelarse en contra de la autoridad, y nos llama la atención que a final de cuentas, mire, va a haber mucha gente que se puede rebelar en contra de la autoridad, pero a Moisés le dieron la vara, no a Coré. Pero me llama la atención que cuando el Señor emite sentencia sobre Coré, ya ve que dice Moisés que Dios haga algo nuevo y que se abra la tierra y que se los trague vivos. Llama la atención, hermano, que no solamente se tragó la tierra Coré,
y todo el séquito que iban con él, porque él levantó a mucha gente en contra de Moisés, sino que dice la Biblia que se los tragó la tierra a ellos, a sus esposas, a sus hijos y a todo lo que ellos poseían, hermano. Entonces, nuestras iniquidades pueden traer consecuencias familiares. No sé si me dice amén. Puede caer una maldición inmediata, como en este caso fue con Coré, que se fueron todos al Seol, dice la Biblia. Todos se los tragó vivos la tierra, pero se fueron todas las familias de las cabezas que se levantaron en contra de la autoridad. Por eso tengamos cuidado de levantarnos en contra de una autoridad. No sé si me dice amén. Entonces vamos a ver lo que son espíritus cíclicos. Cuando el diablo hubo acabado todo, en Lucas 4:13 vemos que el tiempo, en este pasaje nos habla de cuando Jesús fue al desierto. Usted sabe que Jesús fue al desierto, dice la Biblia que fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que dice que fue guiado por el Espíritu Santo. Esto nos habla, hermano, que usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si bien la Biblia dice que Jesús fue al desierto, él estuvo en ayuno, pero ya sabe usted qué tipo de ayuno, ya hemos enseñado. Llama la atención, hermano, que fue al desierto guiado por el Espíritu Santo, y usted y yo estamos pasando por ese desierto. Estamos pasando, mire, mientras no entremos, usted sabe que la visión de la iglesia, la visión de Ministerios Ebenezer, incluyendo la iglesia Maranata, es entrar a Canaán y permanecer en Canaán. No solamente entrar y mire, hubo gente que entró, dice la Biblia, y después fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces no permanecieron. Nuestra finalidad es entrar a Canaán y permanecer en Canaán. Pero mientras entramos a Canaán, hermano, estamos pasando por ese desierto. Entonces en ese desierto tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Perdone que utilice estas palabras. No dice la Biblia que seamos guiados por el espíritu de la Navidad, ni tampoco por el espíritu del Día de Muertos, ni de todas esas festividades diabólicas que el mundo celebra, que nada tiene que ver con la palabra del Señor. Y muchos cristianos lamentablemente son guiados por esos espíritus, hermano. Perdone que le diga esto, es la verdad. La Biblia dice que mientras caminemos en el desierto, tenemos que ser guiados como Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Nosotros somos cuerpo del Señor Jesús, somos su cuerpo, y como cuerpos tenemos que pasar las mismas situaciones que Él vivió cuando estuvo en la tierra. Entonces, hermano, este es un tiempo en donde usted y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para el tiempo de la tentación, porque, hermano, mire, vendrán tentaciones y vendrán pruebas, y sin el Espíritu Santo estamos acabados, no somos nada. Por eso llama la atención que dice en Lucas 4:13, oiga, 13 número de rebeldía. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Hermano, tengamos cuidado, porque el diablo está esperando, estos espíritus están esperando el tiempo oportuno para activarse. Están esperando que usted y yo abramos una puerta para activarse. No sé si por ahí quiere usted comentar algo. Yo estoy abierto a todo comentario, amado hermano. Amén. Mire, el desierto es el lugar donde habitan los espíritus inmundos. Cuando Jesús fue al desierto, dice la Biblia que después de haber ayunado sintió hambre. Aquí hay algo bien interesante que debemos aclarar, y lo hemos enseñado. Perdone que le diga esto, lo he enseñado. El ayuno no es aguantar hambre. Le cuento. El ayuno no es aguantar hambre, no es de que, ay Señor, a las 5 de la mañana me levanto, ofrezco mi ayuno y hago todo lo que tengo que hacer. No, hermano, el ayuno es consecuencia de meternos en comunión con el Señor. No sé si me está entendiendo. El ayuno no es de que usted lo ofrezca, no es de que diga, voy a ayunar hoy este día y usted se va a hacer sus actividades. Usted no está ayunando, usted está aguantando hambre.
Si es así. Pero dice la Biblia que Jesús fue al desierto para ser tentado, pero dice que estuvo en ayuno 40 días. Pero mire, el ayuno, él en el día 1 no se levantó temprano a ofrecer un ayuno, sino que él desde que llegó al desierto, guiado por el Espíritu Santo, empezó a tener una comunión con el Padre, empezó a tener una intimidad con el Padre. Entonces, ¿cuánto tiempo duró esa intimidad? Tanto tiempo, mire, 40 días. Él no se propuso ayunar 40 días. El Señor no se propuso, voy a ayunar 40 días para resistir y que mi carne sea sometida. No, Él entró a la presencia del Señor, que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, entrar a la presencia del Señor en oración, en oración, en oración. Y hermano, en ese tiempo, como una vez mi hermanita lo dijo acertadamente, mi hermanita Miriam, espontáneamente vino el ayuno, no porque lo haya él ofrecido, sino porque fue consecuencia de estar en la presencia de Dios. Dios lo estaba fortaleciendo, lo estaba alimentando, lo estaba animando, estaba platicando con él. Yo supongo que estaba él ahí explicándole todo el proceso que iba a pasar el Señor a través del desierto, y no solamente eso, sino que también a través de su ministerio. Entonces, hermano, todo ese tiempo que estuvo el Señor Jesús con el Padre, pasaron 40 días, como pudieron haber pasado 30, como pudieron haber pasado 50. Dice la Biblia que fueron 40, ok, amén, pero no se los propuso Él, sino que eso fue espontaneidad por el hecho de estar con el Padre. Entonces, cuando Él sale de la presencia de Dios, lógicamente no había comido nada, empezó a sentir hambre. Es cuando el enemigo se le presentó. No sé si me dice amén. Dice la Biblia que después de haber ayunado sintió hambre, y fue cuando fue atacado por el enemigo. Lo mismo que a nosotros sucede, a nosotros nos puede suceder lo mismo, hermano. Mire, por eso le quiero decir algo. Tenga cuidado cuando vayamos a ayunar, hagámoslo de una manera correcta. Acuérdense que hemos enseñado, el ayuno es abstenerse. No es aguantar hambre, es abstenerse. No hay comentarios, ¿verdad? Entonces quiere decir, hermano, que cuando usted se meta a la presencia de Dios, cuando nosotros comencemos a buscar a la presencia de Dios en oración, inevitablemente van a venir tentaciones, o mejor dicho, el enemigo va a estar al acecho. Mire, mientras usted esté ahí en ese ambiente de oración, usted va a levantar un ambiente de santidad, un ambiente de comunión con el Señor. Ahí no va a poder entrar el enemigo. Él va a esperar a que usted salga. No sé si me dice amén. Cuando Él salga, Él se va a presentar. Pero hermano, si no tenemos tiempos de oración, si no tenemos tiempos de comunión, mire hermano, déjeme decirle esto, y lo hemos enseñado muchas veces. La Biblia habla de reina, concubinas, doncellas y la amada. Ya sabe, ya lo hemos enseñado, que la reina es la que hace lo que quiere, hace sus fiestas, hace sus banquetes, no obedece a una autoridad. ¿Se acuerda cuando Asuero mandó a llamar a esta Bastida? No le obedeció. Ella estaba en su fiesta, estaba en su reunión particular. Entonces, hermano, fue destituida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una reina, hermano? Una reina es la que hace lo que se le antoja. ¿Qué es una concubina? Una concubina es aquella que una vez tiene intimidad con el Señor y pasan meses, pasan años para volver a tener otra vez intimidad. Mire, va a la iglesia, a lo mejor canta alabanzas, a lo mejor está sirviendo, a lo mejor está, no sé, hermano, dígame algo que está haciendo, pero no tiene intimidad con el Señor.
y de vez en cuando la tienen, es esa espontaneidad de vez en cuando. Una doncella, pues no se diga, esa nunca ha tenido intimidad con Dios. Son aquellos cristianos, hermano, que cuando llegan a la congregación están atentos a todo, menos a la presencia de Dios. Ven que entra un hermano y lo quieren atender. Ven que entra otro hermano a ver cómo está. Ven que pasa esto. O sea, hermano, en lugar de atender la presencia del Señor, están en otras cosas menos en la presencia. Esas son las doncellas. Nunca tienen intimidad con el Señor. Pero una, dice, una es la amada. Una es la amada, dice, esa es la que siempre tiene intimidad con el Señor, esa es la que siempre está en oración, espontáneamente viene el ayuno, espontáneamente esa amada que usted y yo somos, tenemos que tener tiempos de oración, no nada más a las 8 de la mañana, hermano, perdone que le diga esto, no nada más a las 8, ve usted el calendario de la iglesia, ya subió el pastor el calendario, me toca tal día, gloria a Dios, y nada más ese día tiene oración y nunca más, hasta la que le vuelva a tocar. Hermano, no puede ser. No puede ser. Usted y yo, mire, usted sabe que cuando comenzamos los domingos, antes de comenzar el tiempo del culto, el pastor nos llama a la oración. ¿Y qué le hemos pedido al Señor? Que nos traslade a otra dimensión. Ya tenemos que avanzar a otra dimensión, hermano. Ya dejémonos de rudimentos, ya dejémonos de cosas simples. No sé si me entiende. Dice mi hermanita Sagrario. Sí, amén. Basti no atendió al llamado del rey, no obedeció. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, hermano, miren, qué interesante, qué importante es tiempos de comunión. Al estar al acecho de estos espíritus suelen estar en el inicio de nuestro caminar muchas veces, en el desarrollo del mismo, inclusive en el final de nuestro camino. Veamos 4 aspectos de un ataque en nuestras vidas. Vamos a ver, mire, aquí lo que le quiero trasladar es que estos espíritus están al acecho cuando comenzamos nuestro caminar en el Evangelio. Cuando comenzamos, mire, usted sabe que la Biblia dice que es cuando comenzamos nuestro primer amor, nuestras primeras obras. Por eso el Señor le decía a la iglesia, vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu primer amor. A la iglesia de Éfeso era la que le decía eso. Entonces, hermano, mire, cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, empiezan a surgir estos espíritus para tratar de desanimarnos. En el desarrollo de nuestro caminar pueden aparecer y aún sin darnos cuenta en el final de nuestra carrera. Y lo vamos a ver, amado hermano, mire. Dice otro comentario. Dice mi hermanita Sagrario, orar y perseverar siempre buscando su intimidad para ir a otros niveles. Amén. Amén. Tenemos que ir a otros niveles, tenemos que avanzar a otros niveles. Quiero hacer este comentario hablando de mi hermanita Sagrario. Ayer me mandó un mensaje porque decía que iban a ir a orar allá con la familia de la familia de mi hermanita Carla, su hija Daniela, que según lo que me dijo mi hermanita, era un espíritu andaba atormentando a la bebé. Entonces la hermanita me dijo que iban a orar. Amén. Que qué podían hacer, cómo lo iban a hacer. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, hermanita? Acuérdese, primero, que ellos se arrepientan, que cierren puertas, pero también tienen que ir con argumentos jurídicos. Acuérdese que yo le enseñé que tenemos que ir con argumentos jurídicos. Si usted va a interceder por alguien, tiene que ir con argumentos jurídicos para revertir una sentencia que puede haber, ya lo hemos enseñado. Entonces puede haber que ahí a lo mejor hay una sentencia sobre eso. Por eso ese espíritu, mire, un espíritu no actúa si Dios no se lo permite. Usted ya lo sabe. Dios le permite a los espíritus actuar por medio de que ellos, ya le enseñé, ya ellos van a esos juicios, ellos van ante esos jueces y presentan sus argumentos jurídicos para atacar la vida de una persona, y como hay argumentos de peso, hermano, les conceden. Entonces, perdone que le diga esto, pero ¿qué sucedió con esa bebé? Que ese espíritu
Fue con argumentos jurídicos, con esos jueces, para poder atacarla, y se lo concedieron, hermano. Entonces, ¿cómo debe haber sido esos argumentos? Entonces, por eso yo le decía a mi hermanita, vayan ustedes y tengan solvencia jurídica. ¿Qué quiere decir que tenga solvencia jurídica? Que no las hallen a ustedes en pecado, que no les señalen a ustedes que también son culpables, para que cuando vayan a revertir esa sentencia puedan echar fuera ese demonio en el nombre de Jesús, con una sentencia a su favor. Y hermano, hace ratito me dice mi hermanita que no solamente hicieron eso, sino que la familia del esposo de la hermanita Daniela recibieron a Cristo en sus corazones, gloria al Señor. Entonces lograron, gracias a Dios, lograron revertir una sentencia o una posible sentencia que estaba sobre esa bebé. Pero la pregunta es, ¿por qué sobre la bebé? ¿Por qué? ¿Por qué no sobre los papás? ¿Sabe por qué? Por la iniquidad de los papás, de los abuelos o bisabuelos, no sé yo. Póngale usted Biblia. ¿La iniquidad de quién? Ya le enseñé que dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces hagamos cuentas de quién fue la iniquidad. El caso es de que, hermano, allí hubo una liberación y lograron revertir un decreto, hermano. Qué bendición, qué bendición. Entonces quiere decir que lo que estamos enseñando está funcionando, gloria al Señor, y eso porque el Señor nos está respaldando, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí el ataque de estos enemigos, de estos espíritus, que puede ser al inicio de nuestro caminar, y el ejemplo lo tenemos en Jesús. ¿Se acuerda que le presenté que cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, Él fue al desierto guiado por el Espíritu Santo, pero Él se fue a fortalecer, hermano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos, buscar al Señor en oración, tener el hábito de la oración. Perdone que le diga esto, pero si no tenemos el hábito de la oración, ¿cómo vamos a tener comunión con el Señor? ¿Cómo vamos a tener respuesta a nuestras necesidades si no tenemos el hábito de la oración? No sé si me dice amén. Entonces Jesús tenía el hábito de la oración. Dice que todas las noches se retiraba al monte a orar. ¿Para qué? Para que el Señor lo fortaleciera. Hermano, Él echaba fuera demonios, amén. Pero ¿sabe por qué los echaba? No porque Él fuera Dios, porque Él era Dios. Él es Dios, bendito y hermoso, gloria a Dios. Él es Dios. Pero nos deja ver la Biblia que Él, cuando tenía esos tiempos de intimidad con el Padre, Él ya tenía un cuerpo ungido. ¿Se acuerda? Que cuando salió del Jordán, descendió el Espíritu Santo y lo ungió. Entonces Él tenía un cuerpo ungido. Entonces, ¿cómo resistió los embates del enemigo? Primero, con la guianza del Espíritu Santo. Y después, hermano, mire, con la comunión con el Señor. Entonces, al inicio de nuestro caminar puede estar esos espíritus. Al inicio de nuestros ministerios, y el ejemplo lo tenemos en las bodas de Canaán, y lo vamos a ver. Espéreme tantito. Que calma, pueblo, dijera el apóstol. En el desarrollo de nuestra carrera como David y al final de nuestras carreras como Salomón. Ahorita eso es lo que vamos a hablar hoy en día. Cómo se pueden activar esos espíritus inmundos a lo largo de nuestro caminar. No sé si me dice amén por ahí. Bueno, en Lucas capítulo 4, versos 3 y 4 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esa fue la tentación, ¿Sabe cuál fue la tentación ahí? Cuestionarle si él era hijo de Dios. Oiga esto, le cuestionó. No tanto que le dijera que convirtiera las piedras, no. La tentación fue cuestionarle, hacerle dudar que si él era hijo de Dios. Di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Mire, aquí lo que llama la atención, que el enemigo, lo primero que nos va a empezar a tratar de atacar
es el cuestionamiento si somos hijos de Dios. Eso es lo primero que le va a atacar, hermano. Y ahora, ¿qué tiene que ver con lo cíclico? Usted sabe que cualquiera le puede decir, todos somos hijos de Dios, a todos Dios nos ama. No, hermano, no todos somos hijos de Dios. Si nosotros vemos el contexto que dice en Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Creo que ya hay comentarios, ¿no? A ver, fíjate, mi precioso. Mas los que le recibieron, dice la Biblia, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, hermano, no todos son hijos de Dios, no todos son creación de Dios, amén. Solo un comentario de la hermanita Sagrario. Mi hermanita Sagrario dice, amén, tener siempre comunión con Dios, amén. Todos están callados. Bueno, participe si quiere usted participar, amado hermano. Si no, de todas maneras, gloria al Señor. Entonces, hermano, mire, lo que yo le estoy tratando de hacer ver es que el enemigo nos va a hacer creer que no somos hijos. Porque cuando tenemos familia que no es convertida, nos demanda atención. Y más cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros vamos a la congregación, cuando nosotros vamos a servir, cuando tenemos tiempo de oración, hermano. Miren, la semana pasada aquí nos tocó el tiempo de oración y andaba por aquí mi papá y andaba hasta enojado. ¿Usted por qué cree? Porque nosotros estábamos buscando al Señor, ¿verdad? Entonces él demandaba atención por lo que está pasando. Y cuando platicaba con él me decía, es que ustedes son así, ustedes son así, ustedes son unos hipócritas, ustedes no sé qué, y que no sé qué. Entonces nos quieren hacer dudar de que somos hijos de Dios. El enemigo nos va a tratar de hacer dudar. Pero ¿cómo podemos contrarrestarlo, hermano? Mire, escrito está. Entonces, ¿qué es lo fundamental en nuestras vidas? Conocer la Escritura, hermano, leer la Biblia. Perdone, ¿a qué entra al Face? ¿Cuánto tiempo le dedica usted al Face? ¿Cuánto tiempo le dedica a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo usted le dedica a la palabra del Señor? Mire, perdón, le voy a decir a esto. No me responda, porque si no me va a parecer que usted me está contestando como si fuera soberbio. No me conteste. El cuestionamiento es, ¿cuánto tiempo invierte para la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Busca del Señor? ¿Lee las Escrituras? ¿Cómo podemos contrarrestar esos espíritus? ¿Cómo podemos contrarrestar esa gente que son usadas por esos espíritus? Con la misma palabra, hermano. Tenemos que conocer las Escrituras. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. Tenemos que conocer su palabra. Tenemos que tener tiempos para buscar la palabra del Señor, leer las Escrituras. Mire, no se trata de memorizarlas. Cualquiera pudiera memorizar las Escrituras. Se trata de leer y poner por obra lo que leemos. Poner por obra, buscar que el Señor, mire, el Señor nos va a dar remas. El Señor, por eso este pasaje dice, no solo de pan vivirá el hombre, y después dice, sino de toda palabra que sale de boca del Señor. Esa palabra, perdón que repita, esa frase palabra es la palabra rema. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca del Señor. ¿Y cómo vamos a tener rema? Es leyendo su palabra, escudriñando su palabra. El Señor dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna y dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar el ataque del enemigo en todo tiempo? Escrito está, hermano. Escrito está. No con filosofías humanas, no con filosofía de Buda, no con filosofía de filósofos ateístas. ¿Sabe qué es lo triste de muchos cristianos? Que están buscando reflexiones que alegren tu corazón. Y hermano, antes se daba, hoy ya no se ha dado, gracias a Dios. Pero antes, ¿cómo llenaban en el grupo de la iglesia?
con frases filosóficas de gente ateísta, de gente que nada tiene que ver con Dios, gente que ni eran cristianos, hermano. En lugar de buscar en la palabra frases que nos motivaran, que nos bendijeran, que pura filosofía humana. Y vi uno por ahí, otro que por ahí el año pasado también nos lanzó unas filosofías humanas. Entiendo por qué es nuevo en el Señor. Y hay que enseñarle que si quiere bendecirnos con palabra, con escrito está, no con filosofías humanas, sino con la bendita palabra del Señor. No sé si me dice amén. Entonces, hermano, mire, cuando el espíritu inmundo en Lucas 11:24, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso. Pero al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa de donde salí. Oiga, hermano, ¿cómo que volveré a mi casa? Pero llama la atención que dice que anda por lugares secos buscando descanso. Entonces, hermano, aquí reafirmo lo que le estoy diciendo. Si usted no tiene palabra, no tiene agua. Usted sabe que hemos enseñado que cuando la Biblia nos habla del agua es figura de la palabra de Dios. Entonces quiere decir que usted y yo nos tenemos que estar llenando de palabra, de agua, de agua. Por eso el Señor decía que de nuestro interior correrán ríos de agua. Entonces, esos ríos, ¿cómo van a correr si no tenemos palabra? El Espíritu Santo, ¿dónde se va a mover si no hay palabra? El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el hermano, perdone, si un espíritu inmundo encuentra un lugar donde no hay palabra, seco, donde no hay palabra, ahí se va a meter. Pero dice, pero al no encontrarlo, entonces, hermano, usted y yo, si tenemos palabra, se tiene que evidenciar para que ese espíritu no vuelva a regresar de donde salió, para que ese espíritu cíclico no nos ataque. Tiene que haber palabra, tiene que llenarse usted de palabra. No memorizarla, escudriñarla, ser bendecido con la palabra, practicar la palabra, vivir la palabra. No sé si me dice amén. Cuando no vivimos, cuando no leemos la Biblia, cuando no lee la Biblia, usted está seco y está al acecho de un espíritu que pueda encontrar descanso dentro de esa persona. No sé si me dicen, aunque sea cristiano, mire, si es cristiano o no es cristiano. Es que hay gente que dice, no, hermano, es que un cristiano no puede ser poseído por un espíritu. Mire, este pasaje que dice que un espíritu impuro sale de un hombre que anda por lugares secos buscando descanso. Si un hombre, aunque sea cristiano, no tiene palabra, está seco. Y entonces puede ser que sea descanso su cuerpo de un espíritu inmundo. Aunque por ahí no me diga amén. No hay comentarios, ¿verdad? Que se haga rema. Mi hermanita Segura es la única que comenta. Gloria al Señor. En Juan 2, capítulo 2, verso 3, dice, cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Oiga, hermano, ¿qué es el vino? ¿Qué es el vino? Ya lo hemos enseñado. El vino es el gozo. Hay gente que no tiene gozo. Esa se puede ver en la iglesia. Se ve, hermano, cuando está la alabanza y están, o si no están, mire qué gozo tienen, ¿verdad? ¿Qué le estoy tratando de decir con esto, hermano? Que hay gente que no tiene vino. Y si no tiene vino, no hay gozo en su corazón. No hay gozo en él. El gozo de la salvación le es indiferente. Hay gente que es indiferente a la presencia del Señor. No hay gozo. La Biblia dice que el Señor, mire, danza, está en medio de las danzas de su pueblo. Hermano, qué bendición es saber
que cuando está el tiempo de alabanza, el Señor desciende y está en medio danzando con usted y conmigo, y hay gente que está sin vino. ¿Qué quiere decir esto? Mire, 1 Samuel 16:23 dice, y sucedió siempre que el espíritu malo de parte de Dios estaba sobre Saúl, que tomaba, dice, que tomaba David el arpa y tañía con su mano, con lo cual Saúl obtenía alivio y estaba bien, y se apartaba de él el espíritu malo. Oiga esto, ¿qué hacía David? Dice que tomaba el arpa y ¿qué? Y tañía. Usted sabe que tañer o un tañedor es un nagán. Hemos enseñado lo que es un nagán, un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Es aquel que logra que con su alabanza descienda la presencia de Dios. Haya un ambiente de presencia de Dios en ese lugar. Un verdadero nagán, un tañedor. David, dice la Biblia, que él era el dulce cantor de Israel. Entonces, ¿quién le enseñó a tañer? ¿Quién le enseñó? Dice que tocaba el arpa. Hermano, nosotros somos arpas. Nosotros somos arpas. Nosotros podemos tañir. Hermano, el que no tiene vino no tiene gozo. Entonces su arpa está colgada, como aquel pasaje que dice de los ríos de Babilonia, cuando el pueblo colgó sus arpas, dice, no las usaban. Hermano, no había gozo. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Qué hay en su hogar? ¿Con qué música se mueve? ¿Qué música le ministra en su casa? ¿Qué escucha, pues? ¿Qué escucha? ¿Con qué se edifica? ¿Con qué honra al Señor? ¿Qué música es la que, hermano, qué música es la que escucha en su casa? ¿Cómo podemos nosotros lograr que espíritus no lleguen a nuestro hogar? Con la alabanza, siendo tañedores, cantando. Dice la Biblia que entre nosotros, hablando con cánticos y salmos, dice Efesios capítulo 4, hablando entre nosotros con salmos, con cánticos, hermano. Y hay gente que, mire, hasta en sus propios teléfonos celulares, tienen música mundana que les avisa de un tono, que les avisa de un mensaje, que les avisa de una llamada. Y le voy a contar esto, y eso sucedió hace muchos años, cuando íbamos a dar, no discipulado, cuando íbamos a dar células a la casa de un hermano. Un día sonó el teléfono de su hijo, y era el tri. Y el hermano no sabía ni qué hacer, ni dónde meterse. Bueno, ¿qué? No? Allá él, ¿no? Hermano, ¿qué música escucha? ¿Cómo llena el ambiente de su hogar? ¿Con qué? Con música del mundo. Hermano, la música trae a su autor. Y usted me va a decir, ay, hermano, ¿qué tiene de malo las canciones de Luis Miguel? ¿Qué tienen de malo las canciones de José José? Perdone, un alcohólico, un adúltero fornicario. ¿Qué tienen malo las canciones de Juan Gabriel, un homosexual, hermano? ¿Qué tienen de malo las canciones de rock, de rock de Estados Unidos, de esos rock pesado? Hermano, puro hombre endemoniado. La música trae a su autor. Y la Biblia dice que David tañía. ¿Qué quiere decir que tañía? Que atraía la presencia de Dios. Y entonces el espíritu se alejaba de Saúl. Quiere decir, hermano, ¿cómo podemos contrarrestar espíritus que quieran entrar a nuestros hogares? Ponga alabanzas en su casa. Ponga alabanzas en su negocio. Ponga alabanzas en su coche. Hermano, a veces es inevitable escuchar música mundana por el vecino, o porque usted va en un colectivo o en el metro, pero no la puso usted, sino que eso es inevitable, amén. Pero hermano, llegar a la casa y escuchar música del mundo y gozarse con ella, perdone, hermano, le estamos dando cabida a espíritus que lleguen. No sé si me dice amén por ahí.
Entonces, hermano, por eso mucha gente no tiene gozo. Porque creen que cuando vayan a la iglesia, cuando esté el tiempo de alabanza, ay, es que no cantaron la que me gusta. Perdón, y la alabanza no es para nosotros. La alabanza es de nosotros para el Señor. No es de que me agrade a mí, sino que le agrademos a Él por medio de nuestra alabanza. Pero hay gente que no tiene vino, entonces tenemos que tener vino, hermano. Y más cuando es cántico nuevo, eso se llama vino nuevo, cántico nuevo. Muchas veces luego decimos, hermano, levantemos cántico nuevo y no se oye nada. No hay vino. No sé si por ahí me dice amén. Estamos avanzando. Dice mi esposita que 15 minutos y todavía me falta mucho. Pues estos. Bueno, segunda de Samuel capítulo 11, verso número 1. Dice, aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Oiga, hermano, otra forma que tenemos nosotros para contrarrestar o permitirle un espíritu que nos, mire, y sobre todo un espíritu cíclico que nos atormente o que se active, dice que cuando los reyes salen a la batalla, pongámosle de esta forma, cuando vamos a la oración, cuando estamos en la oración, cuando buscamos al Señor en la oración, porque la Biblia dice que nos han constituido reyes y sacerdotes. Y si es así, hermano, tenemos que estar siempre en batalla. Siempre estamos en batalla para que no se nos despierten esos espíritus cíclicos, para que no regresen. Hermano, en este pasaje vemos cómo David no fue a la guerra, no fue a la batalla en el tiempo que debía de haber ido. Y hermano, ¿sabe qué me llama la atención? Que hay ocasiones que cuando nos toca el tiempo de la oración a las 8 de la mañana, hay hermanos que llaman, ay, hermanos, que no tengo tiempo, y hermanos, que no puedo, y es que me pasa esto, es que no van a la batalla. Hermano, hay otros que no quieren ni siquiera que los tomen en cuenta a la hora de hacer el calendario, hermano, no se anotan ahí y son de oración. Mire qué terrible, que no quieren ir a la batalla y se ofrecen para la oración y no quieren ir a la batalla, son reyes. Tenemos que ir a la batalla. Mire lo que pasó. Usted ya sabe la historia de David, que vio a Betsabé, y hermano, él ya lo venía planeando. Eso no fue de improviso, eso no fue espontáneo, eso no fue de que un día no fue a la batalla y vio y la poseyó. No. Él ya, mire, perdone que le diga esto, ahorita que no está David, que para defenderse. Pero dice cuando los reyes entran a la batalla, ¿cuánto tiempo dura un tiempo de batalla, hermano? Duraban meses, no era un día o dos. Los tiempos de batalla eran meses. El rey tenía que irse con su ejército a la batalla y tardaba meses en regresar. Entonces, como David no fue a la batalla, dice que se andaba paseando por su terrado y ya había visto a Betsabé anteriormente. Y Betsabé ya sabía que el rey se iba a pasear, porque qué casualidad que la mujer se andaba bañando fuera de en su terraza, hermano, perdone, ¿qué mujer hace eso? Sino la que está buscando hacer caer a un hombre. Y el otro también buscando también, hermano, tengamos cuidado. ¿Cómo podemos contrarrestar esos espíritus cíclicos de adulterio, de sexualidad, de ese tipo de área sexual, hermano? En oración, ir a la batalla, porque estamos en batalla, todo el tiempo estamos en batalla, hermano.
Mire, este no es batalla de meses, esta es una batalla de toda la vida. Toda la vida estamos batallando con espíritus y aún cíclicos que se nos pueden despertar, más cuando tenemos ancestros que cayeron en estas áreas, sobre todo áreas sexuales. No sé si me está entendiendo por ahí. Y usted me podrá decir, no, hermano, yo ya revisé y mi bisabuelo y tatarabuelo no cayó en esa área. No, pero ¿qué tal si los más anteriores sí? No sabemos realmente. Mire, si el Señor nos permitiera ver el comportamiento de nuestros ancestros, nos asustaría. Nos asustaríamos, hermano. De ver de que hubo gente, inclusive brujos, hechiceros. No sé si por ahí me está entendiendo, amado hermano. Por eso en Mateo 26:41 el Señor decía, velad y orar para que no entréis en tentación. Por eso, hermano, un rey tiene que estar en la batalla, velando y orando, velando y orando. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Estar atento, estar atento a esos espíritus cuando se empiecen a despertar, cuando empiece a sentir, hermano, que como que se quiere inclinar cuando ve a una mujer, cuando ve a un hombre, porque también las mujeres pueden caer, le cuento, no nomás los varones. Las mujeres ven un cuerpo así como charales atlas y hay mujeres que se les van los ojos. Hay mujeres que pareciera un hermanito feo, narigón, chaparro, gordo, feo, y cómo lo siguen. Y no estoy hablando de nadie en particular, y no me estoy ministrando tampoco, hermano. Pero, hermano, también las mujeres pueden desviar sus ojitos. No, porque ¿cómo se da el adulterio? Sino un hombre con una mujer, perdónese o no, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Velar y orar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Esa es una de las necesidades que nosotros tenemos. Velar y orar. Velar. ¿Qué es velar, hermano? No que se la pase toda la noche velando, no. Velar es estar leyendo la palabra, estar escudriñando la palabra, estar buscando si hay un ancestro hermano, vencer esos ancestros. No sé si por ahí me está entendiendo. Hermanito, Soledad dice velar vigilante. Velar vigilante, amén. Dice mi hermanita Sagrario, velar vigilante, ser vigilantes. Mira, una mujer fácil. ¿Quién más? Ya lo estaba maquinando en su mente, amén. Está hablando de David, amén, ya lo estaba maquinando. Así es, y no nada más él, también Betsabé los dos lo estaban maquinando. Porque qué casualidad que ella salía a bañarse a la terraza sabiendo que la iba a ver el rey. Porque yo le aseguro que si había otro hombre que no fuera el rey que anduviera por ahí, ella no saldría a la terraza a bañarse. Sabía que era el rey. Bueno, en Primera de Reyes 11:4 dice, pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Mire, qué interesante aquí. ¿Cómo se puede activar un espíritu cíclico? ¿Sabe cómo? Dice que, perdón, Salomón ya era viejo. A veces, hermano, los años en el Evangelio nos hacen pensar que ya somos inmunes a todo, que ya no nos va a pasar nada. Hay hombres que tienen muchos años en el Evangelio y pierden su visión. Si no veamos, el ejemplo lo tenemos en Elí, ¿se acuerda? Dice la Biblia que Elí era un hombre ya viejo y que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Jehová. Y Elí permitió que sus hijos
actuaran de una manera inicua. Inclusive la Biblia dice que eran hijos de Belial y que Dios los quería matar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces cuando se tienen muchos años en el Evangelio, mire, no estoy hablando de madurez. No estamos hablando de madurez. Estamos hablando de tener muchos años en el Evangelio, ser viejos en el Evangelio, y hermano, y pensar que ya no nos va a pasar nada, que ya no vamos a caer en nada. No sé si me dice amén, no sé si me está entendiendo. Podemos perder la visión, podemos tener 20 años, 30, 40 años en el Evangelio, y aún así perder la visión. Creer que no va a haber tentaciones para nosotros. Mire, Salomón era viejo y sus mujeres desviaron su corazón, hermano. Qué terrible. Qué terrible es llegar a una edad en donde el corazón esté desviado hacia otras cosas y ya no a Dios, ya está aburrido, ya está fastidiado, ya no le es, ya no le es grato ir a la congregación, porque ya está viejo, no maduro. Porque puede haber jóvenes maduros y puede haber viejos maduros. Hablando de viejos, hablando de gente que tiene años en el ministerio, tiene años en el Evangelio y no avanza, no crece, no pasa a otra dimensión en su vida, siempre es lo mismo, pura religiosidad vive, ya no ora. Ya no busca, ya no lee la Biblia porque ya la ha leído muchas veces, ya la leyó, ya se la sabe de memoria, ya no necesita ir a una congregación, ya no se somete a una autoridad. Y entonces, hermano, el ser viejos puede desviar nuestro corazón y no importarnos la vida de nuestra familia. Qué triste, hermano, qué triste es cuando un padre vive una religiosidad y sus hijos que nacieron en el Evangelio no caminan en el Evangelio. Qué triste. A mí me asusta eso. No es que me duela, me asusta. Yo lo vi, hermano, yo lo vi. De un varón que toda su familia, todos sus hijos nacieron en el Evangelio. Porque el varón ya tenía más de 40 años de ser cristiano. Y gloria a Dios por él, ¿no? Porque se casó con una mujer y también se convirtió a Cristo. No sé si ya era cristiano o no lo sé. El caso es que los dos ya eran, bueno, digámoslo de esta forma, los dos eran cristianos. Cuando tuvieron sus hijos, los dos eran cristianos. Entonces el varón ya tenía muchos años en el Evangelio, hermano, y vivió un tiempo de religiosidad tan tremenda que todos sus hijos no caminan en el Evangelio. A mí me asusta eso. A mí me asusta, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no dejó un relevo. Tenemos que dejar relevos. Hermano, tenemos que dejar. A mí me asusta en lo personal no dejar un relevo. Por eso yo estoy orando, mi esposita y yo estamos orando y clamando. Yo sé que un día el Señor nos va a dar respuesta a nuestra oración. Pero mientras, hermano, tenemos que dejar un relevo. Qué triste sería que dejáramos un relevo que no fuera un familiar mío. No estoy diciendo que sea malo, no. Lo que estoy diciendo es que qué mejor que sea nuestro hijo. Qué mejor que sean nuestros hijos los que caminen en el Evangelio y los hijos de nuestros hijos y los hijos, hermano, que esas maldiciones que dicen en el libro de Éxodo, que le enseñé, capítulo 20, que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación, pero después dice, pero hago misericordia a millares de generaciones, hermano. Entonces busquemos nosotros que Dios manifieste su misericordia a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, hermano. Tenemos que dejar una línea descendente de bendición. Dice la Biblia que le hablé al principio de Abraham, que cuando venía de la batalla, digámoslo de esta manera, venía de orar, venía de estar un tiempo de intimidad con el Señor, de liberar a su familiar, de traerlo a los pies del Señor, venía de la batalla. Dice que le salió al encuentro Melquisedec, y entonces dice que Melquisedec le dio pan y vino, la Santa Cena, y figura, hermano, la Santa Cena le estaba ofreciendo, y Abraham
por consecuencia de reconocer una autoridad, de revelación que tuvo, dio los diezmos de todo, amén. Pero el punto no es ese, el punto es que en el libro de Hebreos leemos que decía que Abraham, cuando le diezmó a Melquisedec, bendijo a Leví que aún estaba en sus lomos. Entonces hagamos cuenta: Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Entonces 4 generaciones salieron bendecidas por lo que hizo Abraham, el padre de la fe. Entonces, hermano, usted y yo podemos bendecir a nuestras generaciones. No sé si por ahí me dice amén. Mi hermanita Lisbeth dice amén. A cualquier edad podemos caer y en cualquier jerarquía. Así es, amén. Por eso, hermano. Luego más arriba dice, se confían. ¿Quién dice? Se confían y acomodan. Amén. Esa es mi hermanita Lisbeth. Amén. Es lo que le estoy diciendo. Salomón llegó a viejo, se acomodó tanto que desviaron su corazón, hermano. No tomen en cuenta esto. Desviaron su corazón. Quiere decir que se acomodó. Bien dijo mi hermanita Lisbeth, se acomodó. Entonces, hermano, no nos acomodemos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermano, de llegar a viejos en el Evangelio y no dejar una descendencia, no dejar un relevo. En Salmos, mire, este pasaje me impresiona. Yo se lo quiero compartir. Salmo 109, capítulos 8 al 10 dice: sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Oiga esto: sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen. Y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Oiga esto: que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Que no haya quien les tienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos. Sea exterminada su posteridad, su nombre sea borrado en la siguiente generación. Tiemble, hermano, tiemble, porque este pasaje está dedicado a este Judas, al que traicionó al Señor. Hermano, tengamos cuidado de traicionar al Señor, no ser indiferentes ante su presencia, no traicionarlo con otras cosas, no ser guiados por el espíritu de la Navidad, no ser guiados por espíritus inmundos. Estamos traicionando al Señor. El Señor no nació en diciembre. El Señor no le tenemos que festejar nada, no tenemos que ser guiados por estas festividades diabólicas. No, estamos traicionando al Señor. Mire lo que le pasó a Judas. Todo eso, yo sí me asusto porque dice: sean huérfanos sus hijos, pero esto dice: vayan errantes sus hijos. Ay, hermano, por eso vemos mucha gente que anda vagando, errante. ¿Qué habrán hecho? Yo cuando veo mucha gente que anda mendigando en la calle, que esos que les llaman mendigos, no es que sean gente endemoniada. Quizás sus padres hicieron algo para que ellos terminen de esa manera. A mí no me gustaría que mi descendencia terminara así, hermano. A mí no. Tengamos cuidado de traicionar al Señor. Podemos traicionarlo de muchas maneras, inclusive hasta negándolo. No sé si por ahí me dice amén. Asústese, yo me asusté. Por eso, hermano, oremos. Dice el Señor: velad y orar. Oremos, tengamos tiempos de oración. Por eso, hermano, por eso yo siempre le digo: ponga a sus hijos en primer lugar en la oración. Pongamos a nuestros hijos. Por eso pongamos a nuestros hijos en primer lugar en la oración. Deme este minutito ya voy a terminar. Con esto termino, hermano. Estos espíritus cíclicos tienen su tiempo para activarse, por lo cual debemos cerrar toda puerta que les dé derecho legal para cumplir su petición. Acuérdense que estamos hablando que hay espíritus que van con esos jueces con un derecho legal y se los pueden conceder. Hermano,
esas cosas que suceden a nuestras descendencias son por derechos legales que ellos van a pelear y se los conceden. Por eso usted y yo tenemos que tener argumentos jurídicos. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo siempre estemos en oración pidiendo. Mire, si hay alguien que quiere que ore por él, oremos por él. Si hay alguien que tiene una petición, oremos por esa petición. Por eso mi esposita y yo, no es que, mire, perdone que le diga esto, no es que nos enaltezcamos. Somos encargados de la oración. Somos responsables de la oración en la congregación. El pastor nos permitió, por medio del Señor, ese privilegio de estar en el tiempo de oración. Y entonces, hermano, nuestra responsabilidad es que cuando hay una necesidad en el grupo, cuando nos llegue un mensaje, una necesidad, lo hacemos. Entonces eso nos da argumentos jurídicos para poder ir ante el juez, un juez mayor, a esos jueces que emiten sentencias y revocarlas, hermano. Ya se los hemos enseñado, dice mi hermanita Lisbeth, y lo importante que es tener doctrina para atender las necesidades que se presenten. Amén. La doctrina la doctrina es nuestro estilo de vida. La doctrina no es tanto lo que conocemos, sino nuestro estilo de vida, que lo llevemos a cabo, que la gente vea que realmente estamos viviendo lo que predicamos. Ese es el verdadero mensaje de la doctrina. Entonces, hermano, mire, oremos, deleites en la oración, deleites, hermano, que cuando le toque el tiempo de oración diga, hermano, no nomás deme un día, deme toda la semana, y se la damos si usted quiere, hermano, pero que sea un deleite el tiempo de oración, que cuando nosotros estemos en ese tiempo, hermano, gócese y busque la presencia de Dios, y hermano, y que nos hable. No sé si por ahí me está entendiendo, amado hermano. Ahí te pasaron comentarios. A ver, dice mi esposita, un comentario. Dice, el profeta Natán le dijo a David que en parábola vino un viajero al hombre rico y perdón, aquí dice, no quiso tomar de sus ovejas. O sea, que un espíritu inmundo visitó a David antes que llegase a Betsabé. De hecho, ese viajero, la Biblia nos habla que ese viajero nos da a entender que es un espíritu cíclico que llegó a David. Claro que sí, le voy a decir algo, hermano. David, dice él, por revelación, que en pecado fue concebido, que su madre lo concibió en pecado, ¿se acuerda? Entonces, quiere decir que su mamá, hemos enseñado esto, que el papá de David, Isaí, cometió adulterio con la mamá de David. Entonces David, cuando Samuel va a ungir a David, primero llegó con los hijos de Isaí, el mayor. ¿Se acuerda que dice que lo iba a ungir? Pero dijo el Señor, no, espérate, no veas tú por fuera. Este no es. La pregunta es que este Samuel quiso ungir a todos sus hijos de Isaí que estaban en su casa, y ninguno de ellos era el ungido de Jehová. Y le dice Saúl, ¿y no tienes un hijo por ahí? Sí, está mi hijo David allá cuidando el ganado. Pregunta, ¿por qué David no estuvo ahí con ellos? Porque David era hijo de fornicación, que era un hijo ilegítimo, o sea, digámoslo, era medio hermano de los otros. No eran hermanos así, sino que fue un desliz, pues. Era un desliz que tuvo Isaí con otra mujer. De ahí vino David. Por eso David decía, en pecado me concibió mi madre. Esa palabra concebir, cuando lo buscamos en la etimología hebrea, dice en celo, o sea, tuvo un celo animal, o sea, fue un deseo carnal que tuvieron. Ese mismo deseo tuvo David cuando vio Betsabé. Hermano, mire, veamos, descendencia de David. ¿Quién era su abuela? Su abuela era Ruth, una moabita. Y los moabitas, usted sabe que eran descendientes de Lot y sus hijas. Incesto, ¿sí o no? Entonces viene Isaí y comete adulterio con otra mujer y nace David.
Ahí hay un espíritu cíclico que visitó a Isaí. Y después David lo visita ese espíritu cíclico y ve a Betsabé y la posee. Y no solamente eso, espíritu cíclico visita a Salomón y tuvo 1000 mujeres. Entonces, la respuesta a su pregunta es, ¿el espíritu inmundo visitó a David antes que llegase a Betsabé? Sí, porque David ya traía ese ancestro desde anteriormente, hermano. David ya lo traía. Se le despertó el ancestro cuando vio a Betsabé. No sé si me entendió, espero que dé respuesta a su pregunta, pero esos espíritus venían. Acuérdese que dentro de la línea genealógica de David también estaba una mujer, esta Rahab, ¿se acuerda que dice que era una ramera? Perdone, ¿qué es una ramera? Una prostituta, una mujer que vende su cuerpo. Entonces, ahí hay descendencias de pecado que venían sobre David. Y lo despertaron. Ese viajero, ese espíritu que lo visitó él cuando fue por David, por Betsabé. Lo mismo con Salomón. Amén. Entonces, hermanos, pues hasta aquí me despido y que el Señor los bendiga y gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros y esperamos que aprendamos a romper esos espíritus generacionales con la palabra, con la alabanza y con la oración. Amén. Con la palabra escrito está. Con la alabanza, tañedores. Buscar que se haga un ambiente de presencia de Dios y con oración, hermano. Tener tiempos de intimidad y comunión con el Señor. Que la gracia del Señor esté con ustedes, hermanos amados. Me los bendiga y nos vemos la siguiente ocasión que Dios me permita el privilegio de seguir aprendiendo más del discipulado de oración. Amén y amén.